Qué bueno saludarte en esta mañana. Estamos día jueves 21 de noviembre. Estamos justamente en el quinto día de la semana. Donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios sea contigo. Bienvenido al año bíblico y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Un saludo muy cordial para ti, hermano, amigo, familia. Suscríbete al canal, comparte el enlace y de esa forma estarás apoyando al ministerio de este canal y también estás apoyando sobre todas las cosas, proclamando el evangelio de salvación a todos los tuyos. Vamos a orar en este momento para que la dirección del Espíritu Santo esté con nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias por tener en cuenta cada uno de nuestras vidas. Gracias porque nos das el don de la vida. Mientras descansábamos y la noche ha pasado, tú velabas nuestro sueño. Y cada uno de nosotros tenemos este milagro en esta mañana, porque estamos con vida. Te pedimos, querido Padre, que si es tu voluntad, danos la victoria y que podamos exaltar tu nombre. Permite que no podamos defraudarte a ti. Danos la dirección del Espíritu Santo y donde quiera que vaya un hijo tuyo pueda sentir tu mano poderosa y que el ángel de Jehová, el ángel tuyo, querido Padre, acampe alrededor de todos tus hijos. Esa promesa está para nosotros y hoy en esta mañana te pedimos para que, si es tu voluntad, sea con nosotros. Perdona nuestros pecados y donde quiera que vaya tu hijo, puedas reflejar tu amor. Dale creatividad, dale consuelo, paz, estabilidad en todos los aspectos de su vida. Hay diferentes puntos de vista en diferentes familias y hoy rogamos para que tu poder, tu misericordia se deje ver en cada uno conforme a la necesidad que cada uno lleva en este día. Te agradecemos por nos dar el privilegio de estar por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos aquí disfrutando el estudio. Si es por primera vez, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, dejando un espacio a ti para que vayas y puedas verificar la palabra de Dios escrita. Hoy estamos justamente en el quinto día, día jueves 21 de noviembre. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. Hoy tenemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 para este día. El versículo 1 de segunda a los Corintios. Sabemos que si nuestra casa terrestre en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. Versículo 2. Por eso gemimos haciendo ser revestidos de nuestra habitación celestial. Si es que habiendo sido vestidos, no somos hallados desnudos. Mientras estamos en esta tienda, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para vida. Pero Dios nos hizo para esto mismo y nos dio la garantía del Espíritu Santo. Así vivimos siempre animados, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, y porque andamos por la fe, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos dejar el cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ausentes y presentes, procuremos agradarlo. Porque todo debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero comentar dos puntos importantes en la introducción del capítulo 5. El apóstol dice en el versículo 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando Jesús venga, grandes y pequeños, como lo declara el libro de Apocalipsis, estaremos frente a la presencia de Dios. Esto lo vimos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Todos vamos a estar en la presencia de Dios. Así es que
quiero darte un incentivo grande. Recuerda que el año bíblico es para que los textos difíciles puedan estar a la luz de tu vida y que tú puedas correr el camino de santificación con tanto poder y autoridad de parte de Dios, con conocimiento total. No estamos a las oscuras, la palabra de Dios es clara. ¿Has visto tú algún tribunal en secreto? ¿Has visto tú algún tribunal que nadie lo ve? Bueno, te voy a decir algo importante. Cuando Jesús aparezca, el texto es claro y el apóstol dice, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Va a haber un juicio, un tribunal, para darte, el versículo dice, para dar a cada uno según lo que haya hecho cuando estuvo aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dos incentivos grandes que quiero dártelo a conocer por medio del Espíritu Santo a ti en este día jueves. Dos incentivos. Si en algún momento tú has creído que la venida de Jesús va a ser en secreto, en un rapto secreto, el texto lo está diciendo, y es que va a ser tan notorio que un tribunal no lo puedes esconder. Segundo, interesante es esto. Cuando tú y yo vamos al descanso, hasta ahí nomás llegó todo lo que se puso en la cuenta, lo que va a pesar en la balanza, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. El texto es claro y dice, para que reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Es decir, cuando tú estás en el cuerpo, cuando tú estás en el ser físico, hoy que tenés vida, que respiras, mira, hoy tenemos vida en esta mañana. Todo lo que vamos a hacer en este día jueves, ¿sí?, 21 de noviembre, va a contar en la balanza cuando Jesús venga, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. La pluma inspirada dice lo siguiente: si cada uno supiéramos, y esto quiero conectarlo yo un poquito con lo que es el tema del santuario, que es un tema que nos identifica como identidad, quiénes somos nosotros hoy y quién es mi Salvador Jesús. Ahora, siguiendo a la cita de la pluma inspirada, dice lo siguiente: si cada uno caminara constantemente, a diario, sabiendo que nuestro nombre está escrito y está pasando en los tribunales celestiales y que Jesús está viendo nuestro nombre, nuestro comportamiento sería diferente. Este párrafo, esta escritura te la estoy diciendo de memoria, posiblemente hay algún adjetivo más, pero el centro de este párrafo, de este texto de la pluma inspirada, es lo que acaba de compartir. Por eso es bien importante que si tú, el siguiente punto que da el versículo, la introducción del capítulo 5, es que si tú piensas que después de la muerte tú puedes arreglar un poco la vida desordenada que tuviste aquí, no hay. Sí, no hay. Porque se logra comentar, y prepárate porque viene lo más importante en los segundos, en los previos, después de este audio, algunos puntos importantes en los próximos audios, y es que vamos a ver algunas de las partes más conmovedoras, porque suele ser, ya no todo el mundo cree en esto, pero todavía hay una cantidad de personas que dicen, bueno, si no viviste una vida aquí conforme a la voluntad de Dios, bueno, después de la muerte puedes arreglarte allá en otro lugar, y depende cómo se balancea allá, bien caes a la gloria o caes al infierno. Bueno, eso no existe, y la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dice claramente. La cuenta, el recibimiento de pago de nuestras obras va a ser justamente lo que tú y yo hagamos hoy que estamos en el cuerpo. Cuando tú y yo seamos solicitados para ir al descanso, hasta ahí nomás llegó todo. Si era odioso, hasta ahí llegó el odio. Esto lo recuerdas que lo vimos en los audios anteriores en el libro de Proverbios. El que era odioso, hasta ahí llegó su odio. El que era amoroso, bueno, hasta ahí llegó su amor. Mira qué interesante. Todo lo que practicaba llega hasta que nosotros dejamos de respirar. Hasta ahí, no cuenta más. Por eso es bien importante que nosotros hoy nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Quiero pedirte un favor muy allí cercano. Agradezco a cada persona, amigo, hermano de Centroamérica, Suramérica, de aquí de Estados Unidos, por suscribirse al canal.
Si te llega este año bíblico, suscríbete, porque Dios está preparando contenidos grandes para dar a conocer las verdades que estamos viendo con un escrito está. Así es que gracias por acompañarnos. Sigue adelante perseverando. Dios va a dar la fortaleza en ti y sobre todo te va a llevar a un momento de la transformación para glorificar su nombre. El propósito de la palabra de Dios es que, mira, la introducción del capítulo 5 dice que tenemos la garantía, las arras del Espíritu Santo. Ya se nos dio un anticipo de la vida eterna. Óyeme, el Espíritu Santo, esto es grandioso. El capítulo 5 es uno de los capítulos que los aprecio tanto, porque sabes que el apóstol Pablo, tan animado escribiendo este capítulo 5, podemos hablar un poco más, pero yo sé que el tiempo es limitado. Solamente quiero darte esto. Si tú estás gozando de una casa, de una mansión, sí, una casa tan hermosa aquí en la tierra, bueno, agradece a Dios. Pero si esta casa tan grande y majestuosa se deshace, dice el apóstol Pablo, no te preocupes, porque aquí tenés una casa, pero allá con Dios tenemos un edificio. Sabes que solamente la lógica, ¿cuántas habitaciones hay en los edificios? Bueno, tú también has tenido la oportunidad posiblemente de ver edificios que cuentan hasta con 125 niveles. Óyeme, si nuestra casa se deshace, el capítulo 5 dice, tenemos un edificio ¿en quién? En Dios. Así es que yo siempre digo, qué maravilloso es que nosotros somos llamados hijos de Dios por su misericordia. Si nuestras cosas terrenales aquí somos peregrinos, se nos deshace en cualquier momento las cosas, tenemos algo incomparable a las cosas de aquí terrenales. Esto me llena de alegría y seguimos adelante en el versículo 11. Conociendo pues la reverencia. Oh, qué interesante es esto. Vamos a estudiarlo nuevamente. Vamos a ver el versículo 11 del capítulo 5. Conociendo pues la reverencia que debemos al Señor, persuadimos a los hombres que Dios conoce los que somos, y espero que también sean conocidos por vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloria de nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. Si hemos perdido el juicio, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor, versículo 14, en Cristo nos constriñe, nos une, al pensar que uno murió por todos, luego todos han muerto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que de algún de la carne, o aún así a Cristo conocimos según la carne, y ya no la conocemos así. Versículo 17. Embajadores. Vamos a ver este sentido. ¿Sabes que los embajadores de cada país están sus oficinas en diferentes países? Cada país tiene su embajador, interesante, de diferentes nacionalidades. Y ese embajador está velando por las personas extranjeras de su país en un país extraño. Si sucede algo con las personas que emigran de diferente país, el embajador es la persona capacitada para orientar y poder brindarle el apoyo necesario en momentos de dificultad y reconocer de dónde es su nacionalidad y recibir todo el apoyo del país, ya sea lejano o cercano esté. El embajador tiene toda esa autoridad. Mira, cuando yo estoy estudiando estos textos, a la verdad que el amor de Dios no lo podemos explicar con exactitud. Y sabes que el honor de nosotros, el privilegio de nosotros es lo siguiente. Estudiámoslo en el versículo 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no tenía pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Mira, qué maravilloso es esto. Cuando Jesús murió, Dios estaba reconciliando al mundo, nos estaba reconciliando a nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo. En otra, sabes que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús es el puente que une la divinidad con la humanidad. Jesús es el puente donde tú y yo debemos transitar cada día. Él es el camino, la verdad. Y el texto es claro y dice que Dios, mira, cuando yo estaba estudiando este texto dice que porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y no tomó en cuenta los pecados de nosotros. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, Dios da a Jesús para que nos una a Él, y aparte de eso, nos dio el ministerio. ¿Qué es un ministerio? Para que tú y yo administremos la palabra de Dios. ¿Y con quiénes? Bueno, no con gentes extrañas de otros planetas, no, con nosotros mismos, los humanos. Yo siempre digo, y me he puesto a pensar, bueno, en el libro de los Salmos dice que nosotros somos un poquito inferior, menor que los ángeles. Voy a repetir esto. Escrito está en la palabra de Dios. Nosotros, tú y yo, somos un poco menor que los ángeles. Ahora, la pregunta surge: ¿por qué Dios no le dio este ministerio de la administración, de la reconciliación a los ángeles? Sino que nos dio el privilegio a nosotros de reconciliar. Yo siempre digo lo siguiente y lo voy a decir nuevamente. Cuando tú recibes una invitación como hoy, para que te acerques a Dios sin reserva alguna, acércate a Él. Óyeme, es decir, nosotros estamos reconciliándolo, y el llamado, tú pudieras decir: ¿por qué no Dios me llama? Y escuchar una voz audible que me llame, o se presenta un ángel. Dios lo puede hacer, sí, no hay ningún problema, pero ha dejado que nosotros seamos instrumentos para tocar por medio de la palabra de Dios tu corazón, para reconciliar este ministerio entre unos a otros en nosotros. Segundo, dice que somos embajadores, no porque nosotros nos llamemos, sino porque dice que Dios nos ha dejado como embajadores aquí en la tierra para representar la eternidad. Óyeme, para representar el cielo. ¿Te imaginas que en el cielo todo va a ser gozo, paz y alegría? Ahora, ¿te imaginas tú un embajador que tenga estas características, que en su país es como gozo, paz, tranquilidad, alegría, respeto, honra, reverencia? Y cuando tú ves con todas estas características a un embajador, tú dices: no, pues yo en ese país yo quiero estar, en esa nación yo quiero pertenecer. Óyeme, porque vela con todos los intereses que se requieren. Ahora, nadie puede dar a conocer su nacionalidad, su país, como embajador con diferentes características. Y la eternidad, el cielo, estará lleno de aquellas personas que lavaron sus pecados con la sangre de Cristo. Y voy a añadir un poquito más a esto. El reino de los cielos no va a estar lleno de perfectos que nunca cayeron. No. Va a estar lleno de personas, de hijos de Dios que cayeron, pero se levantaron para gloria de Dios. El texto dice que el sabio cae ¿cuántas veces? 7, y se levanta nuevamente. Es decir, posiblemente el texto en el libro de los Romanos vimos que no hay nadie que sea justo. Y es por eso que este capítulo 5 me da mucha
garantía a mí, porque tengo el Espíritu Santo, que son la garantía de la vida eterna. Tengo también el privilegio de ser embajador de la eternidad del cielo. También Dios nos da el privilegio de reconciliar la humanidad entre nosotros con Él, siguiendo y caminando por el camino, el puente que es Jesús, que nos conecta al Padre. Capítulo 6. Rasgos del ministro. Interesante es este capítulo 6. ¿Lo estudiamos? Mira los rasgos de un ministro que debe de tener. Un ministro no solamente se llama. Yo sé que hoy estamos ya previos a terminar el año 24 y los nombramientos de las iglesias eclesiásticamente, el cuerpo del Cristo hace cambios eclesiásticos y en todos los departamentos, y esto es muy bueno y importante. Pero sabes que los ministros tienen que tener rasgos específicos, no porque ellos lo mencionen, sino porque a la verdad que no podemos manifestar lo que nosotros no somos. Por eso es bien importante el estudio de la palabra de Dios. Gózate en el Señor, para Dios sea la honra y la gloria. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. A nadie damos ocasión de tropezar, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes, nos presentamos en todo como ministros de Dios, y en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azote, en cárcel, en alborotos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en espíritu santo, en amor no fingido. Mira qué lista que hay. Cuando yo estaba estudiando esta lista, sabes que yo espero, querido amigo, hermano que estás allí, hazte un diagnóstico. A pesar que estas son los rayos o los rasgos que deben de haber, las características de un ministro. Sí, pero recuerda que tú y yo somos ministros, ya sea de la familia de la casa, ya sea de un departamento oficiante de la iglesia, ya sea donde nos encontremos en la empresa. Sí, somos administradores en todas las áreas. Ahora, algunos de estos puntos posiblemente están por la misericordia de Dios en nosotros, pero algunos de estos nos hacen falta. Y es momento que le digamos a Dios: ¿cómo puedo yo ser más esencial para glorificar tu nombre? Interesante. Versículo 7. En la palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, a la derecha y a la izquierda, por honra y por deshonra, por infamia o por buena fama, como engañadores, pero hombres de verdad, como ignorados, pero bien conocidos, como muriendo, pero vivos, como castigados, pero no condenados a muerte, como tristes, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, pero proveyéndole todo. Corintios, os hemos hablado con franqueza, con nuestro corazón abierto. Nuestro perfecto hacia vosotros no está limitado, pero el vuestro hacia nosotros está cerrado, para corresponder del mismo modo. Como a hijos hablo, abríos también vosotros. ¿Sabes que cuando estaba estudiando esto, yo quise cambiar esa frase a Corintios y a todos los habitantes de donde llegue la señal? El texto está diciendo todas estas palabras. Y posiblemente tú te querías preguntar un poquito allí, porque hay palabras que el apóstol las usa tanto positivamente y las usa en el contexto de positivo,
cuando son frases de oposición. Por ejemplo, te voy a mencionar una de ellas, como por infamia. Esto lo vas a encontrar en el versículo 8 del capítulo 6. Por honra y por deshonra. Es decir, el ministro de Dios, óyeme, aun cuando sea por honra o aun cuando sea por deshonra, tiene que tener los rasgos de Dios. Esto es interesante. Y la pregunta surgiría entonces, ¿la deshonra va a llegar donde él? No. No por culpa o por sus acciones. La deshonra posiblemente le llega a él aun cuando no la haya clamado. Llegó la deshonra, pero en ese momento de deshonra él se va a portar como un ministro de Dios y pronto saldrá. Esto es interesante, tal vez te pudiera dar una explicación más. Ahora, ¿por infamia o por buena fama? Mira qué maravilloso es cuando los ministros tienen buena fama. Y esto es de parte de Dios, así es que si tienes una fama, dale gloria a Dios. No te quedes con la gloria en tu persona. Pero ¿qué pasa cuando un ministro tiene mala fama? Sí, deshonra, mala fama, infamia. Bueno, posiblemente tú no llamaste ese momento, pero llegó a tu vida. Ahora, el ministro de Dios que está conectado con Dios tendrá que administrar en ese momento más difícil, porque después de esto, Dios te dará la recompensa de lo alto. Y esto se trata en todos los aspectos. Y sigue diciendo el versículo 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mira qué interesante es esto para ti, hermano, que estás buscando la compañera de tu vida, ya seas que seas un joven, ya seas que estés adulto. Sabes que como anfitrión del canal yo puedo ver el promedio de las personas que están llegando, de qué edades están siguiéndonos en las redes sociales. Bueno, yo te animo en el Señor, querida familia, comparte este enlace con los jóvenes. Sí, y aconséjale. Posiblemente si el joven no escucha todo el audio, bueno, es importante de que tú se lo digas como padre, como pariente de tu hijo o de tu pariente que está joven allí, y no importando los años que tenga. Escrito está en el versículo 14. Voy a estudiar esto. 2 Corintios 6, 14, porque en vez de nosotros queremos dar un consejo, pero queremos basarlo con un escrito en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando yo digo todo, es como si Dios lo estuviera diciendo. Porque en vez de nosotros, en el humano, en nuestro hablar corto de palabras, de expresión que tenemos, cuando decimos todo, todavía dejamos por allí algo. Pero Dios no es así. Cuando Dios dice todo, es lo más que aun cuando tú no lo ves, eso más pequeño, es todo. Qué interesante es esto. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en comunión o en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Voy a hacer un comentario con respecto a esto. No unáis en yugo desigual. Esto se da bastante para los matrimonios, para cada momento. Las tragedias que nosotros debíamos diría yo, de prevenir tanto dolor, lágrimas, dificultades grandes, si tan solo dejáramos que el Espíritu Santo nos diera las señales a seguir y nosotros ser obedientes a las señales del Espíritu Santo. Sí. Y posiblemente yo te puedo poner muchos ejemplos. Sí. Pero yo glorifico el nombre de Dios porque Dios me ha tratado con tanta misericordia. Aun sin yo merecerlo, Dios me ha tratado con misericordia. Eso no quiere decir que no han pasado dificultades, sí. Pero es bien importante que sepas esto. Cuando tú te unes con personas que no tienen el mismo sentir, el mismo propósito, la misma fe, los mismos sentimientos, los mismos planes a seguir, óyeme, esto es lo más difícil que hay. Uno se tiene que adherir al otro,
ya sea para perdición eterna o ya sea para bendición y salvación eterna. Uno de los dos, cuando se unen en yugo desigual, es decir, que no tienen nada que ver con los planes a seguir. El texto dice, ¿qué comunión hay entre la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay alguna. Y voy a decir más allá de esto. ¿Cómo alcanzar a las personas que no tienen la luz de Dios? ¿Cómo alcanzarlas a ellas? ¿Se puede alcanzar sin estar alrededor de ellos? Bueno, te voy a decir lo siguiente, porque esta es una cuerda muy delgada, pero escrito está en la palabra de Dios. Y vamos a traer el ejemplo de Jesús, no de otra persona, porque esto da en el conocimiento de matrimonios y parejas, pero también se deja ver ahora tan liberalmente con las amistades que nosotros tenemos. Jesús fue a comer con los pecadores, con los publicanos, pero diría yo, mira lo siguiente que es, Jesús no cedió a las acciones ni a lo habitual a ser parte de las acciones que estaban llevando los publicanos y los fariseos, los pecadores a los que él fue, porque Jesús fue criticado. Tú te sientas a la mesa a comer con ellos. Sí, pero si hubieran videos, pero escrito está más que un video. Mira, cómo poder simpatizar y llegar a las personas para ganarlas para la vida eterna. No te tienes que aislar de tus amigos, siempre y cuando tú tienes que mantener y recordar que sos embajador de Dios y que puedes ayudarlo, pero no siendo parte de las obras malas en contra de la voluntad de Dios, y que ellos sepan de que tú eres un embajador de Dios y que estás dispuesto a ayudarlo en todo lo bueno, pero que ellos sepan que en lo malo tú no estarás compartiendo con ellos. Es decir, no vas a tener parte en las acciones malas, pero puedes estar con ellos para alcanzarlos para gloria de Dios. Capítulo sigue diciendo, el capítulo 16, versículo 16, del capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira qué interesante. Estoy estudiando el capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Una connotación grande. Y dice acá, mira, salid de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo los voy a recibir a ustedes. Qué interesante, la clave es que apartarnos y no tocar lo impuro, y entonces vamos a ser recibidos. Capítulo 7, arrepentimiento y gozo. Así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia e impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Mira, qué llamado, perfeccionando nosotros la reverencia, ¿a quién? A nuestro Dios. Es decir, ¿qué es perfeccionar? Perfeccionando. Bueno, hoy, día jueves, mejor es que el día miércoles de ayer. Y mañana viernes, que es el sexto día, mejores que hoy. O sea, cada día perfeccionando la reverencia a Dios. Sabes que yo siempre digo, la reverencia, nadie nació sabiendo, tenemos que aprender a reverenciar a Dios. Y sigue el capítulo 7 con respecto a Tito. El capítulo 8 hay algo importante, generosidad de los macedonios. Y voy a decir esto, bastante importante, porque versículo 1, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia.
que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riqueza de generosidad. Con agrado dieron según la fuerza y aún más allá de sus fuerzas, y nos pidieron con insistencia que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no hicieron como esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, primero al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito que tal como empezó, así también acabe esta obra de gracia entre vosotros. Por tanto, así como abundáis en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor hacia nosotros, que también abundéis en esta gracia. Capítulo 8, verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la diligencia de otros la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. En esto os doy mi opinión, que os conviene a vosotros. El año pasado fuisteis los primeros, no solo en dar, sino también en querer dar. Qué bonito esto. Versículo 11. Ahora pues, llevando también a cabo, para que como estuvisteis prestos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si la voluntad está presta, será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. No digo esto para que paséis apuro o que otros tengan abundancia, sino para que en este tiempo con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, para que haya igualdad, como está escrito: el que juntó mucho no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos. Esto está en el versículo 15. Cuando estaba estudiando esto, la mente me conectó al momento cuando el pueblo de Israel salió a recoger el maná en el tiempo del liderazgo de Moisés. El que juntó no juntó más, y el que juntó un poco también se igualó. Qué interesante es esto, cómo el apóstol Pablo estudiaba el año bíblico también a diario. Qué bonito es esto. Por eso yo te animo en el Señor que estudies la palabra de Dios. Ahora, el versículo 16, mensajeros de una ofrenda. Y voy a dar un relato aquí, un paréntesis bastante muy recomendable para ti con respecto a las ofrendas. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues no solo aceptó la invitación, sino que también, muy solícito de su voluntad, partió para ir a vosotros. Con él enviamos al hermano, que en todas las iglesias es alabado por su servicio en el evangelio. Sabes que de este hombre no se da el nombre allí. Se da nombre de Tito, pero de la persona que lo acompaña no se da. Pero es un hombre de buen testimonio, alabado por las iglesias. Ahora, versículo 19. Y no solo en esto, sino que también fue elegido por las iglesias para acompañarnos a llevar esta donación que administramos para gloria del mismo Señor y para mostrar a vuestra buena voluntad, para evitar todo motivo de reproche por esta abundante suma que administramos. Procuramos hacer las cosas honradamente, no solo ante el Señor, sino ante los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces de muchas maneras, y más ahora por la confianza que tiene entre vosotros. Versículo 23. Tito es mi confianza que tiene en vosotros. Ante vosotros los demás hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues hacia ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y del legítimo orgullo que sentimos acerca de vosotros. Voy a citar 2 puntos importantes acá. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados.
Aquí hay una ofrenda de una iglesia a otra y Pablo está administrando esta. Envía a Tito, sobre él van otros hermanos mensajeros, pero se menciona un hombre con un privilegio, con una dignidad, con una confianza que es conocido, sí, de confianza, de buen testimonio. Ahora, ya que el apóstol Pablo dice que se recogió una ofrenda de una buena suma de dinero, sí, que estaban administrando de una iglesia habían familias pobres en otra iglesia y tenían que llevar esa ofrenda de un lugar geográfico a otro lugar. Ahora, esta ofrenda no solamente la lleva Tito, van otros hermanos, saben cuánto es lo que llevan, que es la administración que le van a dar. Esto es con respecto a las ofrendas. Recuerda que en este texto no está incluyendo el diezmo, que es el pago, que es el salario, que es el mantenimiento de los obreros, de los ministros a tiempo completo. No, estas las ofrendas. Las ofrendas suplen para todo lo necesario de las iglesias y templos locales, las necesidades de las familias locales, de la iglesia del cuerpo de Cristo, las necesidades de todo el ornamento que se necesita para glorificar a Dios en el templo. Las ofrendas son las que suplen la necesidad. Así que yo te incentivo en el nombre de mi Salvador Jesús. Y allí en vez de nosotros estamos preocupados por darle solamente lo que le corresponde a Dios, que son los diezmos. Cuando tú y yo damos diezmo, la 10ª parte, no le estamos dando nada. Le estamos devolviendo con gratitud a Dios de lo que Él nos ha dado. Pero cuando damos ofrenda es donde se da la gratitud de nosotros con Dios. Por eso, sabes que aquí este texto se ha dejado pasar un poquito por alto. Y es por eso que en veces las iglesias carecen de tanto incentivo de poder crecer localmente en algunas estructuras, ya sea en beneficio de los miembros, en beneficio de embellecer los lugares donde preside la presencia de Dios, porque las ofrendas son escasas. Ahora, otro consejo que voy a dar acá con respecto a esto, y es que el texto es claro y dice que el apóstol Pablo procura hacer las cosas honradamente, ¿sí? Transparente. ¿Por qué? Sabes que Dios me ha dado el privilegio de estar en diferentes iglesias geográficas y siempre el consejo es lo siguiente, y tú sabrás esto, siempre tenlo en tu mente. Cuando se trata de fondos y de finanzas, de las ofrendas y de todo lo de la tesorería, del tesoro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nunca te atrevas, si sos del comité, si sos de las personas de la contaduría de la iglesia, de los que cuentan los fondos de cada hijo de Dios, de los que entran allí a formar parte del sostenimiento de la obra, nunca es recomendable. Y lo autoriza la palabra de Dios aquí en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Nunca se debe exponer una sola persona para contar los fondos de la iglesia, las finanzas de la iglesia, el tesoro de la iglesia. No, tiene que ser acompañado al menos 2 a más personas, siempre y cuando estas 2 personas no sean esposos ni de la misma familia. ¿Por qué? Para que haya transparencia. El texto es claro y dice, para que no haya reproche. Óyeme, yo siempre glorifico el nombre de Dios porque cuando nosotros venimos a dar una explicación, hay un escrito en la palabra de Dios. Así es que para ti, hermano que está funcionando en la iglesia, nunca cuentes las ofrendas Mira, agradezco a Dios porque en la administración de la iglesia adventista del 7º día, los ministros no tienen participación alguna de estar cerca de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. No hay participación alguna. Los ministros que están a tiempo completo, su salario les llega como cualquier pago de cualquier institución. Nada que tiene que ver con los fondos de la iglesia. Cada iglesia organizada de la iglesia adventista del 7º día tienen sus contadores locales. Nada que ver con los ministros, con los pastores laicos, ni los ancianos, nadie. Ahora,
Si en algún momento, por eso la organización de la iglesia, agradezco a Dios porque no es limitada. Para esta contaduría de los fondos de la iglesia, se nombran al menos, no menos de 3 a 4 personas. No menos. Porque es bien imposible que las 4 personas no estén en un servicio de adoración. Es bien imposible. Al menos siempre hay 2 a 3. Y nunca es conveniente que sean del mismo núcleo familiar. No es posible. No se puede. Para guardar, como dicen, las espaldas de cada hijo de Dios, y que no haya reproche alguno, y que todo sea transparente y con honradez, que haya confianza en la iglesia. Esto es maravilloso y glorifico el nombre de Dios porque está escrito en el capítulo 8 que el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Y quiero terminar con lo siguiente, y es que hay una frase allí que Pablo resalta y dice: yo quiero que cuando lleguen estas personas allá puedan ver lo que nosotros hablamos de ustedes. Nosotros nos sentimos orgullosos, dice Pablo, de ustedes, con un amor legítimo, con un orgullo legítimo. Así es que yo espero, dice él, que ustedes se den la prueba de vuestro amor legítimo. Sí, nos sentimos orgullosos por ustedes, dice el apóstol Pablo. Ahora, te voy a decir algo que posiblemente alguien piensa. Hay orgullo legítimo, orgullo santo. Bueno, el apóstol Pablo, yo antes de llegar a este texto, yo siempre lo he mencionado. Sí, porque en veces se piensa que alguien decía orgullo es orgullo y es orgullo, y con ese orgullo es pecado. Bueno, te voy a decir algo. Nosotros lo declaramos así y está escrito en la palabra de Dios aquí en el versículo 24. No sé cómo decírtelo, pero tú lo vas a entender y que el Espíritu Santo te lo lleve a ti. Hay momentos que nosotros sentimos un orgullo santo, y esto lo quiero definir porque se siente cuando tú ves que, dices tú, la verdad que la iglesia, la familia, los hermanos están empeñados en glorificar a Dios. Y eso es como una felicidad, pero aparte de una felicidad que te complaces, te sientes bien, te sientes no digno de las cosas, pero te sientes que le dice a Dios: gracias por darme esa oportunidad. ¿Sí? Y poder ver a los hermanos, uno dice: óyeme, sigamos adelante glorificando a Dios. Eso el apóstol Pablo lo declara como con un orgullo legítimo. Sí, guiado por el amor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en este día jueves y permite que cada uno de nosotros podamos honrar tu nombre. Gracias por tanta bella palabra que hay para nosotros, que nos da incentivos grandes a cada momento estar conectados contigo. Sobre todas las cosas, permite que podamos honrar tu nombre. Gracias por los rasgos espirituales que deben de haber en cada líder, en cada hijo tuyo. Gracias también por las administraciones de las ofrendas que se dan en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ayúdanos para ser más ofrendadores de gratitud que la iglesia tenga para saciar las necesidades de las familias, y que también tenga para sostener la iglesia local todo lo necesario para que tu nombre sea glorificado, porque tú eres el dueño de todo. Pero gracias porque nosotros somos los administradores de los bienes que tú nos das en la tierra. Y te pedimos para que tu bendición nos alcance. Y cuando tengamos siempre, y aun cuando de lo poco, siempre haya gratitud. Si en algún momento las cosas terrenales se deshacen, tenemos un edificio en ti, donde no es solamente una casa, tenemos mansiones grandes. Así es que glorificamos tu nombre. Danos el discernimiento para poder confiar siempre en todos los momentos de nuestra vida, y sobre todas las cosas, estar en conexión contigo. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día jueves. Sobre todo recuerda, hoy es el tiempo aceptable. Bendiciones.